Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1. Este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio, ya que en él hay una idea del contenido de todo el libro de los salmos. El deseo del salmista es enseñarnos el camino de las bienaventuranzas y de lo que nos puede pasar si seguimos el camino de pecadores. El salmista dice más y de modo más apropiado sobre la verdadera felicidad en este corto salmo que ninguno de los filósofos. Cada domingo o quizás también entre semana estaremos estudiando un salmo. Les recomiendo el libro de Charles Spurgeon, más conocido como El Príncipe de los Pastores. Sin duda alguna, él ha escrito el mejor y más completo comentario sobre cada uno de los salmos. Este libro se llama El Tesoro de David y contiene 2 tomos. Volvamos entonces al Salmo 1. Bienaventurado empieza el salmista diciendo en el versículo 1. Este libro de los Salmos empieza con una bendición, lo mismo que el famoso sermón del Señor Jesucristo en el monte. La palabra traducida como bienaventurado es una palabra muy expresiva y está en plural. En este salmo podemos conocer la multiplicidad de bendiciones que reposan sobre el hombre a quien Dios ha justificado y la perfección y grandeza de las bendiciones que gozará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre es el que sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos del Señor su Dios. Para él, los caminos de la piedad son caminos de paz y bienaventuranza. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia humana. Ni estuvo en camino de pecadores. El pecador tiene cierto modo particular de transgredir. El uno es borracho, el otro es poco honrado o de mala fe. Hay otros que se entregan a toda clase de vicios. Cada uno tiene su pecado dominante. He visto muchos avaros que aborrecen la embriaguez y muchos borrachos que aborrecen la avaricia, y ni el uno ni el otro ven su propia falta. En Isaías 55:7 dice la palabra de Dios que deje el impío su camino. Entonces, para disfrutar de esta bienaventuranza, debo dejar de andar por caminos semejantes. ¿Cuándo? Ahora. No importa cuánta crítica o burla reciba al hacerlo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que los demás se mofen del pecado, de la eternidad, del infierno y del cielo y del Dios eterno. Pero nosotros no. Aquellos que hemos creído no debemos consentir que delante de nosotros sea blasfemado su santo nombre. Cuando el ser humano o la persona vive el pecado, no se da cuenta las etapas que viven. Al principio inicia involucrándose con personas que no se preocupan de Dios y después se habitúan al mal y comienzan a andar en el camino de los pecadores declarados que se sienten orgullosos de quebrantar los mandamientos de Dios. Y luego pasan de alumnos a maestros, tentadores de los demás, y así se sientan en sillas de escarnecedores. Pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios, no puede tener contacto con personajes de esta clase. Se mantiene puro y libre, apartado del mal. En el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios debe ser el pan diario del creyente verdadero.
Para el rey David, que fue quien escribió este salmo, la cantidad de inspiración estaba reducida, pues los 5 primeros libros de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, era lo único que tenía. ¿Cuánto más, pues, debemos alabar toda la palabra escrita que tenemos el privilegio de poseer en nuestras casas? Recuerden que para desarrollar en nosotros el hábito de la oración como un estilo de vida, es necesario que conozcamos a Dios para podernos relacionar con Él. Y la única manera de hacerlo es leyendo la Biblia. Si aún no la tiene, cómprela y léala, porque somos bienaventurados cuando lo hacemos. Y en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo. En este versículo tan sencillo hay un mundo de santidad y espiritualidad. Si en oración y dependencia de Dios nos sentamos y estudiamos la palabra de Dios, podemos contemplar mucho más de lo que se nos presenta a simple vista. Es posible que cuando eches una mirada a la ligera sobre un pasaje no entiendas nada, pero medita en él con frecuencia y pronto será tan claro como la luz del sol. La persona piadosa leerá la palabra de Dios de día y de noche. De día para mostrar que no es uno de los que temen la luz y que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Y de noche para mostrar que es uno de los que puede brillar en la oscuridad. De día porque es la hora de obrar y de levantarse, y de noche para que cuando su Señor venga no lo encuentre ocioso. Entonces viene la palabra de Dios en el verso 3, dice: será como árbol plantado. No es un árbol silvestre que creció solo, sino un árbol plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado, junto a corrientes de agua. Esto está en plural, no es una sola corriente de agua, son muchas, de modo que si falla una, hay otra disponible. Los ríos del perdón y los ríos de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la comunión con Cristo son fuente de provisión que nunca fallan, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El hombre o el ser humano que se deleita en la palabra de Dios recibe instrucción en ella. Por lo tanto, dispone de paciencia en la hora del sufrimiento, fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. El dar fruto es una calidad esencial del hombre que posee gracia y su fruto, su sazón. En este salmo se menciona primero el fruto que la hoja, porque recordemos que la higuera estaba llena de hojas que tal vez la hacían parecer bella, pero no tenía fruto y Cristo la maldijo. Sigue diciendo el Salmo: y todo lo que hace prosperará. La prosperidad externa sigue al hecho de andar con Dios. Y en el versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estos son los que dicen que no necesitan de Dios y que continúan en su inmoralidad sin alterarse. En este versículo vemos su destino y condenación: la muerte, pues no hay para ellos salvación ni vida eterna a menos que se arrepienten. En el versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el verso 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Qué hermosa promesa para el día de hoy. Sus ojos nos observan todo el tiempo, como la madre observa su pequeño que está aprendiendo a caminar. Él nos observa a los justos para cuidarnos, y aunque en el camino podamos encontrar niebla y oscuridad, sabremos que Él nos está cuidando. Oremos. Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte en este día el maravilloso privilegio de ser tu hijo y de recibir de tu mano las maravillosas bendiciones que tú tienes reservadas para aquellos que creemos en ti y confiamos en tus promesas? Ayúdame a permanecer en ti y en tus caminos. Es difícil porque el mundo está lleno de tentaciones, pero sé que tú te perfeccionas en mi debilidad cuando acudo a ti. Ayúdame a apropiarme de las bienaventuranzas de este salmo, de tal manera que mis oídos sean sordos al consejo del malo que siempre me aleja de ti y me roban la esperanza. Quiero ser como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Necesito dar buen fruto en todas las áreas de mi vida y solo lo puedo hacer con el poder y la verdad de tu palabra en mi vida. Atráeme con tus lazos de amor y enséñame a deleitarme en tu palabra como fuente vital de mi existencia, pues ella es el agua viva que necesito. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.